Miguel Ángel era un hombre de presencia discreta, de esos que se pierden entre la multitud sin llamar la atención. A sus 65 años, de piel negra y manos marcadas por el tiempo y el trabajo duro, condujo su automóvil por las concurridas calles de la Ciudad de México, fungiendo como conductor de Uber. Cualquiera que lo viera conduciendo difícilmente adivinaría la complejidad de su historia. Con su cabello gris y su semblante tranquilo, parecía un hombre común y corriente que llevaba una vida sencilla. Pero detrás de ese exterior sereno, había una vida que muchos de sus pasajeros ni siquiera podían imaginar. Aunque sus pasajeros muchas veces lo veían como un conductor más, había algo diferente en Miguel. Nunca fue alguien que hablara mucho, prefería escuchar las historias de otras personas. Sin embargo, cuando habló, sus palabras tenían un peso que reflejaba décadas de experiencia. Las largas horas al volante no le cansaban, al contrario, parecía encontrar una paz peculiar en la rutina de recoger y dejar a extraños de un lado a otro de la ciudad. Y de algún modo sabía que cada persona que subía a su coche traía consigo una historia que él podía ayudar a darle forma, aunque fuera sutilmente. Lo que pocos sabían era que, años antes, Miguel había sido uno de los cirujanos más respetados del país. Durante décadas, había salvado vidas con sus manos firmes y precisas. Sin embargo, la medicina, que había sido su pasión durante tanto tiempo, quedó atrás. Después de jubilarse, Miguel encontró un nuevo propósito en algo que muchos considerarían mundano: conducir para Uber. Sabía que esta elección intrigaba a quienes descubrían su pasado, pero para él tenía mucho sentido. Después de todo, él no veía su trabajo como algo ordinario. Cada carrera fue una oportunidad para ayudar a alguien de una manera inesperada. Miguel nunca se quejó. Había aprendido que la vida está hecha de ciclos y que cada fase trae consigo un propósito. La medicina le había brindado una carrera exitosa y respetada, pero había llegado el momento de algo nuevo. Ahora buscaba algo más sutil, algo que afectara la vida de las personas de maneras pequeñas pero significativas. No buscaba reconocimiento ni dinero. Para Miguel lo que realmente importaba era seguir siendo útil, encontrando en su jornada diaria una manera de seguir ayudando e inspirando, incluso fuera de los quirófanos. Había una quietud en Miguel que intrigaba. Aunque era discreto, algo en sus ojos dejaba claro que había vivido mucho más de lo que aparentaba. Cada calle por la que caminaba era un recordatorio silencioso de lo impredecible y a menudo sorprendente que es la vida. Los pasajeros que subieron a su auto no lo sabían, pero este conductor de aspecto modesto llevaba consigo la sabiduría de alguien que había visto la vida en sus formas más crueles y hermosas. Y para Miguel, cada carrera era una oportunidad de difundir algo de esa sabiduría, aunque nadie lo supiera. Esa mañana, a Miguel le dieron una carrera larga, 20 kilómetros alrededor de la ciudad. Aceptó la carrera sin pensarlo dos veces. Para él las distancias no importaban tanto como las historias que le esperaban en el camino. Al llegar a la dirección indicada, notó que el edificio era lujoso, muy diferente a los lugares por los que solía pasar. La puerta de cristal brilló y, en cuestión de segundos, un joven salió apresuradamente. Impecablemente vestido, Mateo de Yaruit tenía una expresión impaciente en el rostro, como la de alguien a quien no le gusta esperar. Se subió al auto sin siquiera mirar a Miguel, limitándose a decir un apresurado y poco entusiasta buenos días. Miguel ya estaba acostumbrado a este tipo de comportamiento. Muchos pasajeros actuaban así, absortos en sus propios mundos, sin apenas reparar en el hombre al volante. Arrancó el auto, mientras Mateo, sin siquiera apartar la vista de su celular, soltaba un suspiro irritado. Los primeros minutos del viaje transcurrieron en silencio, pero la tensión en el aire empezó a crecer. El joven no parecía satisfecho, jugueteaba nerviosamente con su celular y soltaba pequeños gruñidos ante cada notificación. Miguel sintió el malestar de su pasajero, pero prefirió permanecer en silencio, como hacía la mayor parte del tiempo. Fue entonces cuando Mateo decidió hablar, y sus palabras cortaron abruptamente el silencio. «Eso es lo que haces ahora, ¿verdad?
Gente como tú, inmigrantes, que aceptan trabajos sobrantes. Al menos alguien está haciendo el trabajo sucio, dijo con una sonrisa sarcástica. Miguel sintió el impacto de las palabras, pero mantuvo la mirada fija en el camino. Los comentarios racistas no eran nada nuevo para él, pero cada vez que los escuchaba se le formaba un nudo en el estómago. Las palabras de Mateo estaban llenas de desprecio, como si Miguel fuera menos que él por su color y origen. El comentario creó una tensión palpable dentro del auto. Miguel no respondió de inmediato. En cambio, respiró hondo y continuó conduciendo, controlando la ola de emociones que amenazaba con salir a la superficie. Para él, este tipo de situaciones ya habían sucedido antes y sabía que la mejor respuesta, la mayoría de las veces, era el silencio. A lo largo de los años había aprendido que la gente habla de lo que no sabe. Y en ese momento Mateo no tenía idea de quién era realmente Miguel, ni del peso de sus palabras. El joven permaneció inmerso en su mundo, sin darse cuenta de lo que estaba desatando sobre el hombre que tenía delante. Mateo, sin notar la reacción de Miguel, continuó con pequeños comentarios sarcásticos, todos cargados de prejuicios. Para él, Miguel era solo un conductor sin importancia, alguien que no merecía su consideración. Debes ver muchas historias, ¿no? Gente de todo tipo, dijo Mateo, en un tono que no sonaba interesado, sino condescendiente. Miguel mantuvo la calma, respondiendo solo con un leve movimiento de cabeza. Este era el tipo de cliente que sabía que no cambiaría con palabras. Pero Miguel también sabía que la vida, inesperadamente, tenía una manera de darle la vuelta a la situación. Y algo dentro de él decía que esta carrera estaba lejos de ser ordinaria. A pesar de los comentarios de Mateo, Miguel mantuvo la misma serenidad que había cultivado durante años. Aprendió que a veces la mejor respuesta era el silencio, no por debilidad, sino por sabiduría. Mientras el joven continuaba con sus comentarios arrogantes, Miguel miraba la carretera, concentrándose en el ritmo constante de sus pensamientos. Había una paz dentro de él que las palabras crueles no podían sacudir. La vida ya lo había puesto a prueba de innumerables maneras y sabía que el verdadero control no consistía en responder a la ira, sino en mantener la compostura cuando el mundo parecía desmoronarse a su alrededor. Mientras conducía, Miguel no pudo evitar reflexionar sobre su propio viaje. Sabía que muchos, como Mateo, veían su puesto como algo menor, un simple conductor de Uber. Pocos conocían su verdadera historia y rara vez la compartía. Trabajar en Uber fue una decisión que tomó no por necesidad financiera, sino por algo mucho más grande. Conducir por las calles de la ciudad le dio la oportunidad de conectarse con la gente de una manera que no podía hacerlo dentro de un quirófano. Ya no necesitaba salvar cuerpos, ahora se centró en algo más sutil pero igualmente importante, las almas. ¿Por qué hago esto?, pensó Miguel, dejando que la pregunta resonara en su mente por unos instantes. Trabajar como conductor le dio una forma única de estar ahí para las personas, incluso si no se daban cuenta. Cada pasajero era una nueva historia, un nuevo desafío, y Miguel creía que, de alguna manera, estaba donde tenía que estar. Dios tenía un plan para él, y eso incluía estar en ese auto, con cada persona que se cruzaba en su camino. Y ese día, el desafío fue Mateo. Este joven aún no lo sabe, pero está a punto de aprender algo que cambiará su vida, reflexionó Miguel, con una ligera sensación de que las cosas estaban a punto de cambiar. Aunque Mateo continuó con su discurso lleno de prejuicios, Miguel no se sintió enojado. Había, sí, una tristeza en su corazón, una tristeza por el mundo en el que vivían, donde el color de su piel todavía era motivo de separación. Pero Miguel no dejó que eso lo dominara. Estaba allí por una razón mayor, y esa carrera sería una oportunidad para enseñarle algo, aunque sea de forma sutil. La vida tiene sus propias formas de enseñar, pensó, y quizás esta sea la oportunidad de Mateo de ver las cosas de otra manera. No sabía exactamente cómo, pero estaba seguro de que este encuentro no fue casualidad. Miguel, con las manos firmes en el volante y el corazón tranquilo, continuó el viaje. Sabía que a menudo las lecciones más importantes no provienen de las palabras, sino de las acciones y la forma en que elegimos responder al mundo que nos rodea.
Cada kilómetro recorrido era una oportunidad más para seguir fiel a sus principios. Había encontrado su propósito mucho más allá de la medicina y estaba satisfecho con el camino que eligió. En ese momento, no le importó hacer cambiar de opinión a Mateo con palabras. Sabía que, pronto, sucedería algo más grande, algo que haría que el joven mirara el mundo con nuevos ojos. El silencio en el auto se prolongó, pero Miguel sabía que no duraría para siempre. Sintiendo que había llegado el momento oportuno, rápidamente miró por el espejo retrovisor y decidió hacer una pregunta que cambiaría el tono del viaje: ¿cómo está tu padre, Fernando de Yaruit? La pregunta salió casualmente, pero la reacción de Mateo fue inmediata. El joven levantó la vista de su teléfono celular, su rostro contorsionado en una expresión de sorpresa y confusión. No estaba preparado para escuchar el nombre de su padre salir de la boca de aquel conductor, alguien a quien consideraba completamente ajeno a su vida. ¿Qué? ¿Cómo conoces a mi padre?, preguntó Mateo, con la voz llena de sospecha. La arrogancia que alguna vez había dominado sus palabras había desaparecido, reemplazada por una tensión incómoda. Se movió en su asiento, como si intentara encontrar una explicación lógica a la situación. ¿De dónde conoces a mi padre? La pregunta surgió más como un desafío que como una curiosidad genuina. Mateo no entendía cómo ese conductor, al que había tratado con tanto desprecio, podía saber algo tan personal de su vida. Miguel mantuvo su expresión tranquila, imperturbable ante el repentino cambio en el comportamiento de Mateo. Sabía que era el momento de hacer que el joven empezara a cuestionar sus propias suposiciones. «Conocí a tu padre hace muchos años», respondió Miguel, su tono firme pero gentil. «En ese momento él pasó por algo muy grave y yo estaba allí para ayudarlo». Mateo parpadeó, intentando asimilar las palabras de Miguel. El nombre de su padre siempre tuvo un peso, pero escucharlo de alguien tan inesperado lo dejó completamente desarmado. ¿Qué sabía exactamente este hombre sobre su familia? Mateo, ahora completamente confundido, intentó buscar más información. ¿Cómo te ayudó? ¿Qué estás diciendo? Su voz sonaba impaciente, pero había una creciente ansiedad en sus preguntas. Miró a Miguel con una mezcla de incredulidad y preocupación. ¿Cómo podía este hombre, al que apenas conocía, estar involucrado en algo tan importante como la salud de su padre? ¿Hablas en serio?, preguntó Mateo, incapaz de ocultar la tensión en su voz. Intentó mantener el control, pero estaba claro que algo había cambiado en lo más profundo de su ser. Miguel, todavía concentrado en la carretera, notó el cambio de ambiente en el coche. El desprecio de antes se había convertido en curiosidad nerviosa. Sabía que la verdadera revelación aún estaba por llegar, pero dejó que Mateo procesara la información poco a poco. Sí, Mateo. Estuve allí en uno de los momentos más difíciles en la vida de tu padre. Y aunque no lo recuerdes, tú también estuviste allí. Eras muy joven en ese momento, pero nunca he olvidado ese día. El silencio que siguió estuvo lleno de tensión, pero también de una expectativa creciente. Mateo, que antes creía saberlo todo sobre el hombre al volante, ahora se encontró ante una verdad mucho más compleja. Miguel supo que había llegado el momento de revelar la verdad. La tensión en el auto era casi palpable y podía sentir los ojos de Mateo sobre él, esperando una explicación. Hace muchos años, su padre sufrió un grave accidente. Estaba en una situación crítica y los médicos no estaban seguros de si sobreviviría. Miguel habló con calma, eligiendo cuidadosamente sus palabras. En ese momento, yo era el cirujano jefe del hospital donde lo llevaron. Fui quien realizó la cirugía que le salvó la vida. Las palabras de Miguel golpearon a Mateo como un golpe. Permaneció en silencio por un largo momento, incapaz de procesar lo que acababa de escuchar. La imagen que tenía de Miguel, el conductor corriente al que menospreciaba, empezó a desmoronarse. Ahora ante él estaba el hombre que había sido responsable de salvar a su padre. Mateo abrió la boca para hablar, pero las palabras no le salían. Miró a Miguel, tratando de encontrar alguna pista de que aquello no era más que mentira, pero el tono tranquilo del conductor y la certeza en sus palabras no dejaban lugar a dudas. Yo no sabía eso, finalmente logró murmurar Mateo. Su voz era más baja ahora,
como si toda la arrogancia y el desprecio que alguna vez llevó hubieran sido reemplazados por algo que no podía definir. ¿Cómo nunca dijiste nada? Miguel sonrió levemente, pero no de manera superior. Nunca hubo la oportunidad, Mateo, respondió. Y honestamente, no era necesario. No hago lo que hago esperando reconocimiento. Salvar vidas era mi trabajo, y en ese momento, salvar la vida de tu padre era lo más importante. Los recuerdos poco a poco comenzaron a aflorar en la mente de Mateo. Recordaba vagamente que lo llevaron al hospital cuando era niño, pero no recordaba muchos detalles. Recordó la angustia de ver a su padre en el hospital, pero el rostro del médico que había salvado a su padre nunca había sido importante para él. Ahora se encontró enfrentado a una verdad que lo cambió todo. El hombre al que había tratado con tanta falta de respeto era el mismo hombre que había sido crucial para la supervivencia de su padre. La idea parecía surrealista. Realmente le salvaste la vida, dijo Mateo, más para sí mismo que para Miguel, como si estuviera tratando de procesar la magnitud de lo que acababa de descubrir. Miró por la ventanilla del coche, perdido en sus propios pensamientos. El silencio en el coche era diferente ahora, ya no tenso, sino lleno de introspección. Mateo se sintió pequeño frente a Miguel, no por la posición del conductor, sino por la grandeza del hombre que antes no había podido ver. Su mundo, que antes le había parecido tan claro, ahora estaba cubierto de nuevas capas que nunca había considerado. Miguel, por su parte, no dijo nada más. Sabía que no era necesario. El silencio habló por sí solo. Siguió conduciendo, sabiendo que las palabras que había pronunciado habían cambiado el rumbo de ese viaje de forma irreversible. Mateo ahora estaba inmerso en una profunda reflexión, y Miguel supo que esto era solo el comienzo de la transformación que estaba a punto de suceder. En ese momento, ya no había desprecio ni arrogancia. Solo existía la verdad, y la verdad, como siempre, tenía su propia manera de cambiarlo todo. Miguel siguió hablando con la misma serenidad que le acompañaba desde el inicio de la carrera. Mientras tu padre estuvo internado, pasaste unos días en mi casa, dijo, con una ligera nostalgia en su voz. Era solo un niño y mi hijo Pedro, que en ese momento tenía 16 años, te cuidaba. Pasaste todo el día jugando en el patio, corriendo por la casa. A Pedro le encantaba tener a alguien más joven cerca y terminaron convirtiéndose en buenos amigos en ese corto periodo. Mateo escuchó en silencio, su mente dando vueltas mientras intentaba recordar esos días. Las palabras de Miguel le trajeron destellos de recuerdos que no podía distinguir con claridad, como piezas de un rompecabezas que nunca se había dado cuenta de que estaba incompleto. Recordaba vagamente a un niño mayor y sus días sin preocupaciones, pero nunca había conectado esos momentos con algo tan significativo. Recuerdo, murmuró Mateo, aún inseguro. No sabía que era tu casa. No sabía que estabas detrás de todo esto. Miguel sonrió, pero esta vez había cierta melancolía en sus ojos. En ese momento, eras demasiado pequeño para entender lo que estaba pasando. Tu mundo quedó patas arriba por la situación de tu padre, y mi prioridad era asegurarme de que estuvieras bien mientras él se recuperaba. Pedro se propuso cuidarte y, aunque solo pasaron unos días juntos, sé que guarda buenos recuerdos de esos momentos. La revelación pareció haber abierto una puerta en la mente de Mateo y se encontró confrontado con una parte de su pasado que nunca había explorado. Mateo ahora miraba a Miguel de una manera completamente diferente. El hombre que alguna vez había despreciado y subestimado estaba profundamente entrelazado con su propia historia. Siempre supo que la recuperación de su padre había sido un punto de inflexión en su vida, pero nunca había considerado los detalles que rodeaban a las personas que rodeaban esta situación. Ahora se dio cuenta de que había vivido con la familia de Miguel y eso lo sacudió de una manera que no podía expresar. ¿Cómo pudo haber estado tan ciego ante estas conexiones? Mientras Miguel conducía, Mateo sintió que una oleada de arrepentimiento comenzaba a invadirlo. Lamento por su arrogancia, por sus prejuicios, por haber tratado a Miguel de una manera tan irrespetuosa. Había ignorado el valor de alguien que, sin saberlo, ya había impactado profundamente su vida. La idea de que este hombre, a quien había tratado como a un inferior, hubiera contactado a su familia en un momento tan crítico fue una lección que nunca esperó recibir.
Ahora, todo lo que podía hacer era reflexionar sobre cuán diferentes podrían haber sido las cosas si hubiera sabido la verdad desde el principio. El silencio entre los dos hombres ya no era incómodo, sino lleno de comprensión. Miguel le permitió a Mateo procesar los recuerdos y sentimientos que surgieron. Sabía que esta revelación había cambiado el curso de la carrera y posiblemente la vida de Mateo. No fueron necesarias más explicaciones ni justificaciones. Los recuerdos hablaban por sí solos y Miguel sabía que para Mateo este era un momento crucial de autodescubrimiento. Mientras la ciudad pasaba a través de las ventanillas del coche, el joven iba reconectándose con un pasado que había olvidado, pero que ahora afloraba con toda su fuerza. Después de unos minutos de silencio, fue Mateo quien finalmente rompió el ambiente reflexivo dentro del auto. ¿Pero por qué estás aquí? Después de todo lo que has hecho, todo lo que has logrado, ¿por qué conduces para Uber? La pregunta estaba llena de genuina curiosidad, diferente al tono arrogante que había usado Mateo al inicio de la carrera. Realmente no podía entender cómo un hombre que había sido un cirujano exitoso podía elegir algo tan simple, tan rutinario. Para él eso no tenía sentido. Miguel sonrió levemente, como si ya hubiera esperado esta pregunta. Sé que suena raro, pero no estoy aquí por el dinero, Mateo, comenzó, su voz tan tranquila como siempre. Conducir para Uber no es una cuestión económica para mí. Aquí encontré algo mucho más valioso de lo que cualquier salario podría ofrecerme. Después de tantos años en medicina, me di cuenta de que lo que me daba mayor satisfacción no era solo salvar vidas, sino las historias que surgieron con cada paciente, con cada persona que se cruzó en mi camino. Hizo una pausa, observando cómo sus palabras eran absorbidas por Mateo, quien ahora estaba mucho más atento que antes. Cuando me retiré de la medicina, continuó Miguel, pensé que finalmente podía descansar y disfrutar de lo que había logrado. Pero, para ser honesto, pronto me di cuenta de que faltaba algo. Las personas que conocí en el hospital, las conexiones que hice siempre había sido una parte importante de mi vida y cuando eso desapareció, me sentí perdida. Miguel miró a Mateo, que ahora lo escuchaba con una concentración que no había mostrado en ningún momento antes. Fue entonces cuando decidí hacer algo diferente. Quería volver a estar en contacto con la gente, escuchar sus historias, aprender de ellos y, quién sabe, ayudarlos de una manera diferente. Mateo frunció el ceño, todavía tratando de entender cómo conducir un automóvil podía reemplazar la adrenalina y la importancia de ser cirujano. Pero usted era un médico de renombre. ¿Cómo es posible que conducir le proporcione ese tipo de satisfacción? Miguel se rió, una risa suave y arrogante. Es gracioso, pero conducir para Uber me da una perspectiva única. Cada viaje es una oportunidad de conocer a alguien diferente, de estar presente en un pequeño momento en la vida de otra persona. A veces las personas están tristes, a veces están felices o simplemente estresadas. Sobre la rutina. Aprendí que todos llevamos nuestras batallas y, de alguna manera, puedo ser presencia de paz, aunque sea por 20 minutos. Mateo volvió a quedarse en silencio, reflexionando sobre las palabras de Miguel. El joven nunca había imaginado que un trabajo tan sencillo pudiera tener un propósito tan profundo. Para él, el éxito siempre ha sido algo relacionado con el estatus, el dinero y el reconocimiento. Pero allí, sentado en el asiento trasero del auto, empezaba a comprender que el éxito de Miguel se medía de una manera completamente diferente. Se trataba de conexiones humanas, del impacto que puedes tener en la vida de otra persona, aunque sea por un breve momento. Y de repente, la idea de conducir por la ciudad todos los días ya no parecía tan banal. Miguel miró brevemente por el espejo retrovisor, observando a Mateo que ahora parecía más tranquilo, pero también más introspectivo. Sabía que sus palabras habían despertado algo en el joven y era el momento indicado para compartir algo aún más profundo. Mateo, comenzó, su tono suave, lo que quizás no sepas es que, al final del día, no me quedo con nada del dinero que gano aquí. La mirada confusa de Mateo apareció de inmediato. ¿Qué quieres decir?, preguntó, genuinamente curioso. La idea de que alguien trabajara y no ganara su propio salario le parecía inconcebible. Miguel sonrió, una sonrisa llena de calma y propósito.
Lo que gano aquí se destina a ayudar a las personas que se cruzan en mi camino. Dios me ha mostrado, a lo largo de los años, que todos tenemos una misión, un papel que desempeñar. Y el mío, ahora, es usar lo que tengo para hacer una diferencia en otros aspectos. Hizo una pausa, dejando que Mateo absorbiera lo que acababa de escuchar. Ya sea pagar una comida a alguien que lo necesita, ayudar económicamente a alguien que está pasando por un momento difícil, o incluso con pequeños gestos que pueden parecer insignificantes, pero que marcan la diferencia. Mateo guardó silencio unos instantes, reflexionando sobre lo que acababa de decir Miguel. Nunca había conocido a nadie que actuara así, alguien que no solo hablara de ayudar a los demás, sino que realmente lo viviera todos los días. ¿Realmente haces eso?, preguntó, todavía tratando de procesar la idea. ¿Trabajas, conduces todo el día y luego das todo lo que has ganado a los demás? La voz de Mateo estaba llena de incredulidad, pero también de genuina curiosidad, casi como si quisiera entender de dónde venía esta inusual filosofía de vida. Miguel asintió con expresión tranquila. Sí, eso es exactamente. Y, sabes, no siento que esté perdiendo nada con eso. Al contrario, me siento más rico que nunca. No es el dinero lo que trae la felicidad, Mateo. Ya tuve suficiente. Lo que realmente importa es lo que haces con las oportunidades que Dios pone en tu camino. Y hoy, esas oportunidades vienen en forma de viajes en Uber. Miguel habló con una sencillez que tocó una fibra sensible. No estaba tratando de impresionar o predicar. Simplemente estaba compartiendo su verdad, una verdad que había descubierto a través del tiempo y las experiencias de la vida. Mateo, que creció en un ambiente donde el valor de una persona se medía por su cuenta bancaria y sus posesiones, sintió el peso de las palabras de Miguel. Miró por la ventanilla del coche, perdido en sus propios pensamientos. Nunca me había detenido a considerar que la vida podía ser mucho más que acumular posesiones o ganar reconocimiento. Lo que Miguel hizo le resultó casi incomprensible, pero al mismo tiempo, había una simple belleza en esa filosofía de vida. Mateo empezaba a darse cuenta de que lo que escuchaba no se trataba solo de dinero, se trataba de encontrar un propósito mayor, algo que trascienda lo material. Miguel, al ver que sus palabras habían conmovido a Mateo, concluyó: no hago esto por reconocimiento, ni por aplausos. Lo hago porque creo que ese es mi propósito ahora. Cada uno de nosotros tiene una misión, y la mía es ayudar a los que Dios lo ponga en mi camino, como pueda. El auto continuó por las calles de la ciudad, pero el recorrido que se estaba realizando entre los dos hombres dentro del vehículo era mucho más profundo. Mateo estaba empezando a comprender que tal vez había más en la vida de lo que había imaginado anteriormente. Y Miguel, como siempre, simplemente dejaba que la vida y el destino hicieran su trabajo. Miguel conducía tranquilamente por las calles, pero en su interior comenzaron a resurgir los recuerdos de los días posteriores a su retiro. Sabes, Mateo, comenzó sin prisas, cuando me retiré de la medicina, pensé que por fin había cumplido mi papel en el mundo. Pensé que podría descansar, disfrutar del tiempo con mi familia, tal vez viajar. Pero, para ser honesto, tan pronto como colgué mi bata de laboratorio, comencé a sentirme vacío. Miguel dejó escapar un ligero suspiro, con la mirada fija en el camino que tenía por delante. Después de salvar vidas durante tanto tiempo, me preguntaba qué haría a partir de ese momento. Sentí como si mi propósito hubiera desaparecido junto con el trabajo. Mateo escuchó atentamente y ahora se dio cuenta de que el viaje de Miguel era mucho más profundo de lo que podría haber imaginado. Estuve perdido por un tiempo, continuó Miguel, con la voz llena de honestidad. La vida que conocía había terminado y sentía que no tenía a dónde ir. Había un silencio en mí que no sabía cómo llenar. Las palabras de Miguel fueron simples, pero llenas de una verdad que muchos enfrentan al llegar a un punto de cambio en sus vidas. Era el tipo de vulnerabilidad que Mateo nunca esperaría escuchar de alguien que había logrado tanto. Pero fue en este silencio, dijo Miguel, ahora con un tono más reflexivo, que me di cuenta de que la vida está hecha de ciclos. Y cada ciclo trae consigo un nuevo propósito, un nuevo camino a seguir. Hizo una pausa, observando la expresión de Mateo en el espejo retrovisor. Me di cuenta de que mi trabajo no estaba terminado.
Dios me mostró que todavía había mucho que podía hacer, pero de una manera diferente. Ya no necesitaba estar en un quirófano para ayudar a la gente. La vida me presentó una nueva perspectiva. Oportunidad, un nuevo propósito, y lo acepté. Mateo quedó inmerso en las palabras de Miguel. Nunca había pensado que alguien como él, que había logrado el éxito, pudiera sentirse perdido. Y la idea de que la vida ofrece diferentes propósitos en diferentes momentos era algo nuevo para él. Entonces, ¿has encontrado un nuevo propósito al conducir? Preguntó Mateo, casi como si estuviera tratando de juntar las piezas de este rompecabezas. Miguel sonrió suavemente. Sí, conducir por la ciudad, conocer gente, escuchar sus historias y ayudar de maneras pequeñas pero significativas. Me dio un nuevo significado. Entendí que incluso después de una carrera exitosa, todavía había maneras de contribuir, de hacer una diferencia. Miguel miró a Mateo con calma. La vida es divertida, Mateo. Justo cuando crees que has terminado un viaje, te presenta otro. Y elegí aceptar eso. Podría haberme asentado, haber vivido una vida tranquila, pero sé que todavía me queda mucho por hacer. Para dar. Y cada persona que sube a mi auto es una nueva oportunidad para aprender, ayudar, conectarse. Mateo guardó silencio, absorbiendo cada palabra. Por primera vez empezaba a ver que la vida no es una línea recta, que siempre hay nuevos comienzos, nuevos caminos que seguir. Y, tal vez, él también estaba dispuesto a encontrar un nuevo propósito. La carrera estaba llegando a su fin y el silencio entre los dos hombres en el coche estaba cargado de algo nuevo. No había más tensión ni malestar. En cambio, un sentimiento de respeto silencioso había llenado el espacio. Mateo miró por la ventana, viendo pasar la ciudad, pero su mente estaba a kilómetros de distancia, reflexionando sobre todo lo que había sucedido durante ese viaje. Entró al auto de Miguel siendo un joven lleno de prejuicios y arrogancia, pero ahora se encontró enfrentado a una verdad mayor de la que jamás hubiera imaginado. Mateo volteó a mirar a Miguel, observándolo con nuevos ojos. El hombre al que había tratado con desdén y desprecio al inicio de la carrera ahora parecía alguien completamente diferente. Miguel no era solo un conductor de Uber, era un hombre sabio, alguien que había encontrado un propósito mayor en la vida. Alguien que, sin decirlo directamente, le mostró a Mateo que el verdadero valor de una persona no está en su trabajo, color de piel o estatus social, sino en su forma de vivir, de cómo contribuye y de cómo impacta la vida de los demás. Mientras el auto desaceleraba, acercándose a su destino final, Mateo sintió una oleada de vergüenza. Recordó los comentarios que había hecho al inicio de la carrera, las palabras crueles y prejuiciosas que ahora resonaban en su mente de una manera completamente diferente. Se sentía pequeño comparado con la grandeza de Miguel. El hombre al que tan rápidamente había juzgado, sin conocerlo, había sido responsable de salvar la vida de su padre, le había mostrado una nueva perspectiva de la vida y, lo más importante, había hecho todo esto sin esperar nada a cambio. Miguel aparcó el coche con la misma tranquilidad con la que había empezado la carrera y se volvió hacia Mateo ofreciéndole una sonrisa tranquila. Aquí estamos, dijo, con la misma serenidad que había mantenido durante todo el viaje. Mateo, todavía inmerso en sus propios pensamientos, miró a Miguel, queriendo expresarle el agradecimiento y el respeto que ahora sentía, pero sin saber exactamente cómo. Dudó un momento, buscando las palabras adecuadas, pero el silencio que siguió fue suficiente para que Miguel entendiera lo que había detrás de la mirada del joven. Gracias, dijo finalmente Mateo, su voz más suave y sincera que en cualquier otro momento de la carrera. Gracias por todo. Miguel solo asintió, como si ese simple agradecimiento fuera suficiente. Sabía que Mateo había cambiado durante el viaje y para él eso era lo que realmente importaba. Cuídate, Mateo, respondió Miguel, mientras el joven bajaba del auto, aún reflexionando sobre todo lo que había aprendido. El viaje de 20 kilómetros se había convertido en algo mucho más grande que una simple carrera. Para Mateo, ese encuentro fue una lección de humildad, gratitud y, sobre todo, propósito. Cuando Mateo se alejó, supo que nunca volvería a ser el mismo. Se había subido al auto con una visión limitada del mundo,
pero ahora, después de escuchar la historia de Miguel, sintió que su perspectiva se había ampliado de maneras que nunca había anticipado. La carrera había terminado, pero el viaje de reflexión y cambio que había comenzado dentro de aquel coche apenas comenzaba. Y Miguel, como siempre, siguió su camino, dispuesto a seguir tocando la vida de un pasajero más, kilómetro a kilómetro. Mientras Miguel conducía de regreso a casa, no pudo evitar reflexionar sobre lo que había sucedido en esa última carrera. Cada pasajero que subía a su auto traía una historia, un nuevo desafío, y él sabía que ese intercambio era lo que hacía que su trabajo tuviera tanto significado. Pero esa mañana había sucedido algo especial. El cambio que había presenciado en Mateo no era algo común. Al ver al joven bajar del auto, Miguel sintió un familiar sentimiento de gratitud, no por reconocimiento o elogio, sino por haber cumplido una vez más el propósito que la vida le había dado. Para Mateo, el impacto de esa carrera fue aún más profundo. Había comenzado el día con una visión distorsionada, juzgando a las personas por su apariencia, estatus social y color de piel. Pero conocer a Miguel rompió todas estas barreras. El hombre que había subestimado desde el primer momento resultó ser alguien de una profundidad que nunca hubiera imaginado. Miguel le enseñó, sutil y poderosamente, que la verdadera grandeza de una persona no está en sus logros materiales o en el puesto que ocupa, sino en la forma en que elige vivir su vida, ayudando a los demás y encontrando un propósito en lo que hace. Mateo sabía que ese encuentro cambiaría para siempre su forma de ver el mundo. La lección de humildad y compasión que Miguel le ofreció fue algo que llevaría consigo mucho después de ese día. Había visto en Miguel un ejemplo de cómo el verdadero éxito se mide por las vidas que tocamos y las conexiones que hacemos a lo largo del camino, no por el dinero o el poder. Y esta revelación le hizo reevaluar todo lo que había creído hasta entonces. Al final del día lo que realmente importa son las pequeñas acciones, los momentos de empatía y generosidad que definen quiénes somos. Mientras caminaba por las calles después de la carrera, Mateo no podía dejar de pensar en lo que había dicho Miguel. Fue una lección tan simple, pero al mismo tiempo tan poderosa. Se preguntó cuántas otras personas, como él, habían perdido la oportunidad de ver el verdadero valor de las personas que los rodeaban debido a prejuicios y juicios superficiales. De repente, el mundo parecía mucho más grande y complejo que antes, y Mateo se sintió preparado para abrazar esta nueva perspectiva, esta nueva forma de ver la vida. El conductor que había conocido esa mañana había cambiado su vida de una manera que nunca hubiera podido predecir. Miguel, por su parte, continuó su viaje satisfecho de un día más vivido según lo que creía que era su verdadero propósito. No necesitaba grandes gestos ni reconocimiento para saber que estaba en el camino correcto. Para él, cada carrera era una oportunidad para marcar la diferencia, para mostrar al mundo, aunque sea de forma discreta, que el verdadero valor de una persona reside en su capacidad de amar, ayudar y compartir. Y con cada pasajero, con cada nuevo encuentro, continuó forjando su propio viaje, guiado por la fe, la compasión y, sobre todo, el propósito.